Bien, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, pues damos gracias a Dios. Es muy importante dentro de la vida del cristiano alabarlo y bendecirlo. Es parte importante y puede ser musical o puede no ser musical la alabanza. ¿Le puedes bajar un poquito, Pablo, si andas por ahí? Bueno, ya se fue. Acá estás. Quédate allá. Bájale un poquito, Pablo, y quédate, por favor. Que muchos están de vacaciones y andan fuera. Muy bien, un poquito más, bájale un poquito más. Bien, que lo podemos alabar, que lo debemos de alabar. La alabanza no es un deber. Quiero aclararlo, la alabanza no es un deber. La alabanza es un fruto del corazón. Cuando alguien está agradecido, es lo primero que sale. Con cualquier persona, le dices, no, hombre, sabes que te agradezco mucho, te pasaste de bueno, gracias, no debiste haberlo hecho, etcétera. Y de alguna manera es un reconocimiento. Y cuando para nosotros el alabar a Dios es un ritual, se está perdiendo la esencia, se está perdiendo la esencia de lo que es la alabanza. La alabanza no es porque te la enseñan, la alabanza es porque tú lo reconoces. Tú reconoces que hay un Dios grande que te bendijo, que te salvó, y lo alabas, le das gracias, lo quieres alabar, ya sea como decimos, no necesariamente tiene que ser musical. En la palabra de Dios nos habla que varias gente que fue sanada por el Señor Jesús, dice, y después de haber sido sanados vinieron con Jesús y se postró y adoró. No había guitarra, no tenían arpas, no tenían nada, nomás se postró y lo adoró. ¿Qué estaría diciendo? ¿Por qué lo estaba adorando? Pues dice ahí, regresando de haber sido sanado, se postró y adoró. Está reconociendo el favor de Dios sobre él, lo que Dios ha hecho por él, por ella, y es una alabanza. No lo tenemos que, o sea, como iglesia, no es algo que se deba de motivar, ¿verdad? Vamos a motivar, ¿verdad? Que todo el sonido esté ideal para que no haya absolutamente una distracción, porque yo sé que alguna gente con que pase una mosca ya dejaron de alabar. Mi conclusión es, pues esa no es alabanza, ¿verdad? Eso es nada más emotivo de que todo está bien padre. Hay un instrumento, unas percusiones que normalmente lo toca el que toca la batería, que algunos le dicen el árbol, el arbolito, y tiene muchos nombres, ¿no? Y es como los timbres que a veces se cuelgan en las puertas, que abres la puerta y tienen varios tubitos de cobre que suenan. Y entonces una vez estábamos en un domingo y una persona que iba poco decía, es que estuvo con ganas hoy, qué barbaridad. Yo sentía que había ángeles aquí adentro, y se oía de repente donde los ángeles pasaban por aquí. Le digo, no, cuñado, es ese aparato, esa mugre, mira. Ah, no, pues sí, eso era la emoción, lo que sientes y todo eso. La alabanza se detona del conocimiento de que sabemos a quién estamos alabando, que le estamos reconociendo, y la emoción se va detrás, mas no al revés. Porque cuando es al revés, la emoción ahí está, pero la mente está en otro lado. No le está reconociendo nada a Dios. Entonces no es de que, ándale, vente, quiero que estés conmigo aquí en la alabanza, los niños, quiero que estés alabando al Señor, quiero que estés aquí. No hay que enseñarlos la cuestión disciplinaria solamente, sino hay que decirles, te voy a decir por qué lo estamos alabando, para que tú también lo alabes, ¿verdad? Para que tú también lo adores. Ellos tienen su límite de tiempo, su periodo de atención más corto que el de un adulto, en teoría, ¿verdad? Pero a veces no es tan cierto eso. Tienen su periodo de atención más corto, pero hay que enseñarlos por qué estamos aquí, por qué ves a tu mamá y a tu papá que levantan sus manos y alaban a Dios y lloran y todo así, ay, ya me quiero ir, o ya me quiero ir a la clase, o quiero irme con mis amiguitos, o lo que sea. Es parte de ella, hay que educarlos, es parte de la disciplina, es parte de, pero no es todo.
es por qué. Ahora eso lo estamos diciendo con los niños, pero también con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué cuando estamos en la casa solos, sin música y sin nada, de repente, Señor, gracias, te agradezco, Señor, de veras que no hay nadie como tú, que te portas así conmigo a pesar de mí, etcétera, etcétera? Eso es alabanza, eso es adoración. Entonces es muy importante, es una columna principal del edificio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y es una columna principal del edificio que es el individuo, cada persona. Si esta vida tuya y mía no tiene alabanza y reconocimiento y adoración al Señor, se va a caer todo. Le falta una columna principal: la palabra, su Espíritu Santo, su alabanza, su adoración. Son columnas principales que sostienen todo lo demás. Y la palabra de Dios nos enseña más cosas que suceden. Dice, por ejemplo, cuando empezamos a alabar al Señor, hasta hay cantos que dice, la alabanza a Dios cambia las cosas. Y dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, no de las canciones, de la alabanza. Y entonces a veces nomás estamos cantando, pero no estamos alabando. Y Él no habita en las canciones, Él habita en la alabanza de su pueblo. Y eso es lo que cambia totalmente las cosas. Entonces, cuando estamos en esos tiempos que Dios nos permite como congregación, tener esos tiempos juntos en unidad y con nuestros hijos para enseñarlos, pues alabemos al Señor, adoremos al Señor, hagamos un esfuerzo, una disciplina de los horarios, de todo, y que cuando estemos aquí estar enfocándonos en el Señor. La reunión se trata de Él, no se trata de los eventos, no se trata de la organización, se trata de Él. La gloria es de Él. Bien, pues vamos a seguir adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y pues previo a la Navidad, el domingo que viene, domingo 24, aquí nos vemos. No se suspende la reunión. Igual, bueno, no, lo único que se va a suspender va a ser la clase de las 9:45. Esa sí se va a suspender, pero la reunión, la alabanza a las 10:30, alabanza y adoración, y empezamos nuestra reunión normal el domingo 24. Por lo general todo mundo se va a su cena de Navidad. El 24 es en la noche, está en la cena. Entonces aquí el 24 sí va a haber. Y pues es la celebración de Navidad. Estábamos en el estudio de los viernes, ahora este viernes que se hizo la posada de Navidad. Por cierto, comimos hasta que nos hartamos, ¿no? Ahí entre esa posada y las que faltan. Y una de las cosas que estábamos viendo es que decíamos, ¿qué es lo que nos pone en el Christmas mood, le llamamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pone en esa ambientación de Navidad, que nos sentimos que ya es Navidad? Y empezamos a ver decoraciones por todos lados de pinitos y esferas y monos de Navidad y todo eso. Pero si no hay eso, si nomás hablamos de lo que es el nacimiento de Jesús, pues no se siente que es Navidad. Estamos condicionados, llega el espíritu navideño por las decoraciones, por la mercadotecnia, los anuncios, por todo lado te quieren vender ahorita, todo está en venta ahorita en Navidad. Y todo está así, no más falta que en las iglesias decoremos con Santa Claus, ¿verdad? Para poner el espíritu navideño en cada uno de nosotros, ¿verdad? Les decía, yo me acuerdo que me tocó a veces Navidades, estando yo jovencito, chico, me tocó Navidades, 24 de diciembre ahí en Monterrey, que andábamos con shorts jugando en la calle. Estábamos a 35 grados, estábamos a 90 grados en 24 y 25 de diciembre. Y el común era decir, pues no se siente que es Navidad, porque Navidad es el frío, es la nieve, es así, los cascabeles, las películas de Rodolfo y Reno que pasaban en la tele, los chiquillos, ¿verdad? Siempre la misma. Y eso es lo que hace que se sienta que es Navidad. Y ahí en el estudio una persona lo aclaró muy bien, Carlos López dice, el espíritu navideño no es el Espíritu Santo. El espíritu navideño no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla
su palabra. La palabra de Dios nos inspira, nos lleva a Jesús, etcétera, etcétera. El espíritu navideña nos lleva a la emoción, nos lleva a las compras, nos lleva al pino, a los regalos debajo del pino, y a cosas que pudiéramos decir que son buenas, las reuniones familiares y que nos juntamos ahí la familia, los que viven de fuera les dan vacaciones y nos juntamos, etcétera, etcétera. Y hay cosas que no son malas, ¿verdad? Pero no nos equivoquemos, ¿qué es lo que se está en teoría celebrando? Que es la Navidad, viene de natividad, de nacimiento, que es el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a ver en la palabra, como un preámbulo para el siguiente domingo, vamos a ver por qué era necesario que naciera un ser humano especial. ¿Por qué era necesario que naciera un ser humano especial? Que es lo que ahorita se acerca a esta celebración. Y vamos a ver qué dice ahí en Isaías 9, versículo 6, hablando proféticamente acerca de esa persona que iba a nacer especial. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí ya no está hablando 700 años antes del evento, está dando destellos a futuro de decir: así va a pasar. El Señor va a mandar que un niño nos sea nacido, un niño de su mamá va a nacer, un niño nos es nacido, y luego dice: hijo nos es dado. Y en el Nuevo Testamento a esa persona en el futuro que iban a ser especial le llaman el Hijo de Dios. Entonces dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de la parte humana de Jesús. Niño nos es nacido, y está hablando de la parte divina de Jesús. Hijo nos es dado. Y todavía dice más adelante: y ese niño que nos es nacido, dice, su nombre será Dios fuerte. O sea, ese hombre que va a nacer, hombre como tú y como yo, de carne y hueso, ese hombre que va a nacer, su nombre es Dios fuerte y Padre eterno. Entonces ya está dando un destello de lo que viene para el futuro, ¿verdad? Vamos a buscar más adelante. Vamos a Mateo 1, versículo 20. Mateo 1, 20. Entonces está diciendo: en un futuro va a nacer un niño, y es el Hijo de Dios que nos es dado, y ese niño, su nombre va a ser Dios fuerte, Padre eterno. No está hablando de lo que Él es. Cuando venga, no está diciendo lo que Él es. Entonces está diciendo que a nosotros, humanamente hablando, van a ser un niño, pero de parte de Dios está dando a su Hijo. Hijo les es dado, les está dando su Hijo. La Biblia le llama al Hijo ese que está hablando en el Evangelio de Juan, usa otro nombre también en particular, y le llama el Verbo. El Verbo. Entonces está el Padre ahí en el cielo, antes de que naciera Jesús, antes de la creación del mundo, desde la eternidad, o sea, sin principio ni fin. Nosotros tenemos un principio, Él no tiene principio. Desde cuando estaba Él solo en el no en el principio de nosotros, pero Él no tiene principio, en la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y primera de Juan le llama también el Verbo. Entonces, ese Dios que estaba en la eternidad, dice Dios: un niño de carne y hueso les van a hacer, y ese niño de carne y hueso que les va a hacer es un hijo que yo les voy a dar. Hijo les es dado. Y está hablando del Verbo. Dice ahí en Mateo 1:20. Está hablando cuando José, el esposo de María, la madre de Jesús, José se da cuenta de que María está embarazada, y dice que pensaba dejarla porque ya se había enterado, y dice, y como era hombre bueno, no quería infamarla porque sabía que implicaba para ella la muerte, y dice, pensaba dejarla en secreto. Y eso es lo que él estaba pensando. Y dice en el versículo 20:
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y está hablando también de Isaías, y dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahí está hablando otra vez de la cuestión humana. La virgen va a concebir, o sea, la virgen es la mujer que no ha tenido relaciones sexuales. La virgen, sin tener relaciones sexuales, va a concebir y va a dar luz un hijo. Ahí está hablando la humanidad. Dice: y llamará su nombre Emmanuel. Ahí nos está revelando su divinidad. Ese niño que va a nacer es el Emmanuel. Y ahí dice más adelante qué quiere decir Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. Ese es lo que sucedió en la Navidad. Dios habitó entre los hombres como hombre, no como un espíritu, no como algo diferente a nosotros, porque esa es la tendencia de cómo lo vemos. Vemos los relatos en los evangelios y vemos todo eso y decimos: es que él era diferente a nosotros. Y sí era diferente a nosotros, pero las cosas que hizo no las hizo como diferente a nosotros, los hizo como nosotros, exactamente en toda su humanidad. Ahorita vamos a ver en la palabra cómo dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre, es como estuvo aquí en la condición de hombre. Entonces, los milagros que hizo Jesús, las sanidades que hizo Jesús, la obediencia que el Señor Jesús tuvo, no la tuvo porque era Dios. Él era Dios y sigue siendo Dios. Pero la obediencia y los milagros y todo lo que vemos en su vida, el relato de su vida, no las hizo porque era Dios, las hizo como hombre, como tú y como yo. Pero dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces, por eso en algún momento dice: las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores. Entonces, ¿cómo esta mugre de aquí que vive en Edimburgo va a hacer cosas más grandes que Jesús, las que hizo Jesús, y aún mayores, si él era Dios? Entonces es la revelación que nos está dando la palabra. Por eso dice, cuando empezó su ministerio, dice: Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles van a empezar su ministerio, les dice: no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo, manifestando el poder de Dios. No gente diferente, llenos del Espíritu Santo. Entonces nos está hablando ahí en Mateo y está diciendo: la Virgen va a dar luz un hijo, un ser humano de carne y hueso, y ese ser humano de carne y hueso es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Dios se encarnó. La palabra literal que dice la Biblia, dice en 1 de Juan, ahorita lo vamos a ver, perdón, en el Evangelio de Juan, dice: y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es muy importante que quede eso claro, ¿verdad? Porque eso es el nacimiento de él. El nacimiento del niño Jesús es el Dios, el Hijo les es dado, es el Verbo encarnándose. Y en ese niño, dice más adelante, lo vamos a ver ahorita en Colosenses, dice: a Dios le plació que en él habitase toda la plenitud de la deidad, en ese ser humano de carne y hueso. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en el ser humano de carne y hueso? Porque esa es la Navidad. El ser humano de carne y hueso es la Navidad. El Verbo no nació de María. El Verbo es eterno, está con Dios desde la eternidad, es Dios desde la eternidad.
El verbo no nació de María. El niño que nació de María es Jesús, que es el verbo hecho carne. Entonces Jesús, nuestro Señor, nació de María. Pero el verbo, el Hijo, Dios, es eterno. El que murió en la cruz no es el verbo es eterno. El que murió en la cruz es Jesús. El que derramó su sangre es Jesús. Los dos son uno, es el mismo. Pero nos está enseñando la separación aquí, y esa es la profecía que es difícil de entender. Está diciendo 700 años antes: la manera en que yo voy a rescatar al mundo de sus pecados es con el Emanuel, y no el de Luis y Samantha. Con el Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, es Dios con nosotros. Vamos a buscar ahí en 1 Juan 1 versículo 14, que es el versículo que estábamos viendo. No, perdón, no 1 Juan, Juan, Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1 versículo 14. Juan 1, 14. Dice: y aquel verbo, se está hablando del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, hecho de gracia, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a buscar otro pasaje. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 1 Timoteo 3, 16. Y es muy importante entender esto para que nos demos cuenta verdaderamente la trascendencia, la importancia de la Navidad, del nacimiento físico de lo que es, de la encarnación del verbo. Eso es lo que sucedió. Nos imaginamos, decimos el baby Jesus y el niño Jesús y cosas tan tiernas y cosas así del mundo, pero lo que está sucediendo es el parteaguas de la historia del universo, el parteaguas no de la humanidad, el parteaguas de la historia del universo, en donde el verbo se encarna. Eso es lo que está pasando ahí y lo que se está profetizando. Dice en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando, en un resumen de un versículo, está hablando del Señor Jesús. Y está diciendo indiscutiblemente, o sea, no hay discusión, no hay argumento, no hay nada, no hay argumentación que pueda venir para que presente a nivel de discusión en esto. Es indiscutible que grande es este misterio. O sea, es un misterio, para poderlo explicar, es un misterio. Y dice: este es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, en Jesús. Vamos a ver otro pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Entonces, la Navidad, estábamos platicando la semana pasada Luis y yo, y estábamos atacados de risa ahí porque dice que le estaba diciendo su niña Emilia, que le estaba diciendo: papi, yo voy a salir en la obra de Navidad y no sé qué, y va a salir de María, la niña. ¿Cuántos años tiene Emilia? 5. ¿Y Emanuel? 3. Y estaba diciendo: y voy a salir aquí, y estaba muy contenta diciendo y platicando, y dice, ya estaba Emanuel al lado y estaba así nomás: está bueno, el chiquillo ahí está bueno. Y la otra se está desesperando porque el otro está haciendo caras ahí a un lado. Y le dice: ya, tú dile a mamá y a papá que tú eres el burro, tú vas a salir de burro ahí. Y estábamos atacados, dijo: ya sé. Estábamos atacados de risa ahí. Y decimos: eso es la Navidad, el burrito y los animalitos y el pesebre. Y la Biblia nos relata
cómo sucedió el evento. Pero no estamos celebrando eso, no estamos celebrando los animales, el pesebre. Eso no es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la encarnación de Dios. Este es el misterio, grande es este misterio. Dios se manifestó en carne. Si pudiéramos llegar a siquiera vislumbrar la profundidad de lo que estamos hablando. Dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, se está hablando de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y aquí les va una, a ver si la podemos digerir. No dice para que en el nombre del Verbo, dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nuestro Señor es Jesús. El que vino a sufrir por nosotros es Jesús. Y dice, Él siendo en forma de Dios, no estimó eso, no dijo, no, yo no, ¿cómo me voy a hacer mugre como los hombres? No, yo no voy. Dijo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y dice, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. El Verbo no necesitaba ser exaltado hasta lo sumo, Él ya está ahí. Pero Jesús fue exaltado hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 9, versículos 1 al 5. Perdón, Romanos 9 del 1 al 5. Porque la palabra de Dios nos habla y dice, ahorita lo vamos a leer en Hebreos, dice, para que verdaderamente pudiera haber salvación para el hombre, la persona que los iba a salvar tenía que ser exactamente como ellos. Y para que a través de su muerte pudiera liberar a los que están bajo la esclavitud de la muerte. Pero para poderlos liberar tenía que ser como ellos. Para poderlos liberar tenía que ser exactamente iguales como ellos. Dice en Romanos 9 del 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y aquí viene el punto para nosotros, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces nos está diciendo Jesús, Cristo, el Mesías, dice, Él es del linaje de los patriarcas, de los israelitas. De los israelitas, de ellos vienen los patriarcas, viene la ley. Dice, y de los cuales, según la carne, es Cristo. Dice, el cual es Dios por los siglos de los siglos. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vamos ahí mismo en Romanos, vamos a regresarnos, Romanos 1, versículo 1, Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice, Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, con H mayúscula está hablando de Dios, del Hijo, del Verbo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces dice, él, el Señor Jesús, era de la descendencia de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. O sea, gente buena que ayudaba a la gente y gente que tal vez hasta hacía milagros, ha habido. ¿Cuál es la diferencia? Muchos han dicho, no hombre, yo soy bueno, yo te ayudo, son mártires, son esto. ¿Cuál es la diferencia de Jesús con ellos? Pues estamos viendo una como nació, pero aquí está diciendo el apóstol Pablo y está diciendo, él, a diferencia de todos los demás, él fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de santidad, por medio de la resurrección. Lo que hace que todos los demás queden atrás, y es declarado con poder, que él solamente, solo, en exclusiva, él es el Hijo de Dios, es que por el Espíritu de santidad, resucitándolo de los muertos. Todos los demás han sido buena gente, pero ahí están sus tumbas, y esa es la gran diferencia. Entonces estamos viendo de ese momento que vamos a celebrar, que nació el niño Jesús. Es decir, es más que nació el niñito Jesús, es el Verbo hecho carne, el misterio de Dios manifestado en carne, lo que vino a partir el universo en dos, donde Dios se manifiesta en este universo tangible, se manifiesta en carne. Eso sucedió ahí. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, para qué sucedió eso ahí. Una de las razones por la que sucedió eso ahí es para redimirnos, para redimirnos. Dios lo hizo de esa manera para redimirnos. Y la palabra redención, una definición muy simple, es el rescate por un pago. Cuando vas a rescatar a alguien por un pago, no por habladas, no por esto, cuando hay un pago, ¿verdad? Pues puedes salir, pero tienes que pagar tanto. Es un rescate por un pago. Esa es la palabra redención, rescate por un pago. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Dice, para redimirnos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, con mayúscula Hijo, o sea, está hablando como nombre propio. Como Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces dice, Dios envió a su Hijo a que naciera de mujer para redimirnos de la ley, para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley. Otra cosa, ¿por qué sucedió eso? Es para reconciliarnos con Dios. Esa reconciliación. Nosotros estamos en enemistad con Dios. Dios está en enemistad con nosotros por nuestro pecado. Entonces Dios diseñó y profetizó que iba a mandar a su Hijo, al Verbo, a encarnarse para que Él nos redimiese. Ya lo leímos, naciera de mujer. Dios envió a su Hijo para que nacido de mujer nos redimiese. Y vamos a ver que dice también para reconciliarnos con Dios. Y es Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1 del 15 al 23. Y está hablando todo este pasaje del verbo. Empieza hablando del verbo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Y aquí nos empieza a decir ya, haciendo la paz mediante la sangre. Ya no está hablando de una cuestión humana, su sangre, de la sangre de su cruz, o sea, de la sangre derramada en la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿qué dice ahí? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación y que está debajo del toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, otra de las cosas dice, esto es lo que Él es. Él es antes de todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, todas las cosas en Él subsisten. Y dice, y ahora Dios nos ha reconciliado consigo mismo, dice ahí, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Entonces era muy importante ese misterio de Dios manifestado en carne, dice, porque la reconciliación era mediante su cuerpo de carne por medio de la muerte de ese cuerpo de carne en la cruz, la sangre de su cruz. Y todo tiene un simbolismo, todo viene desde el Antiguo Testamento cuando habla de la Pascua, del Cordero Pascual, que dice, ¿cómo van a hacer el sacrificio? El ángel de la muerte o el enviado de la muerte viene a traer mortandad, y solamente el que haga esto, el que sacrifique un cordero y que su sangre de ese cordero esté sobre los dinteles y las columnas de las puertas, la muerte va a pasar por encima y no va a traer mortandad a esa casa. Entonces está diciendo, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo ve Juan el Bautista dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ese Dios manifestado en carne. Es ese, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa se hizo carne es el que está diciendo, Dios lo hizo así porque la reconciliación con Dios iba a ser por su cuerpo de carne por medio de la muerte. Tenía que morir, y dice, para poder morir y que su sacrificio fuera válido por los demás, tenía que ser exactamente igual en todo a los que iba a salvar. Tenía que ser igual en todo para poderlo salvar. Y lo dice, y también para que ahora se pueda compadecer de ellos, que Él fue exactamente igual que ellos, se pueda compadecer de ellos, ahora Él como sumo sacerdote, se pueda compadecer de ellos porque fue tentado exactamente en las mismas cosas que nosotros, pero sin pecado. Entonces, no es, el niño Jesús, vámonos al mall de compras, ¿verdad? Vamos a hacer tamales, buñuelos y todo eso. Qué bueno, está bien. Pero la encarnación, el Verbo se hizo carne, tiene una profundidad tremenda en lo que estamos por celebrar, o lo que estamos celebrando, ¿verdad? Dice, vamos a ver otro pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, 13 al 16. Efesios 2 del 13 al 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No dice por las palabras de Cristo, no dice por el Espíritu de Cristo, dice por la sangre de Cristo. Esa es la razón por la que hemos sido hechos cercanos. 14.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Entonces es muy importante, dice, por la sangre de Cristo, y dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, ¿por qué era tan importante también eso de que Dios manifestado en carne? Para reconciliarnos con Dios. Otra razón muy importante es para acercarnos a Dios. Nos redimió, nos reconcilió, y también para acercarnos a Dios. No es decir, ok, ya no hay pleito entre nosotros, pero tú allá y yo acá. No es, ya no hay pleito entre nosotros y estamos juntos, estamos cercanos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 3. Hebreos 10, versículo 3 al 22. Está largo, pero hay que leerlo todo, porque aunque la conclusión viene al final, hay que entender por qué llega a esa conclusión al final, ahí de los versículos 20. Hebreos 10 del 3 al 22. Dice el 3: pero estos sacrificios que cada año pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando de los sacrificios de animales. Está diciendo la gente, la instrucción que había dado Dios en la ley era: si alguien había cometido pecado, tenía que traer un animal, tenía que traérselo a los sacerdotes, lo tenían que sacrificar. Aún los sacerdotes, antes de empezar a sacrificar animales en favor del pueblo, ellos tenían que sacrificar los primeros por sus propios pecados, limpiarse ellos, sacrificar animales por ellos, y ahora sí, ahora por los de los demás traían sus animales, se los sacrificaban. Y entonces está hablando el 3: en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, aquí el énfasis es en que cada año, o sea, cada año los tenían que hacer otra vez, y otra vez, y otra vez, y el año que entra otra vez, y otra vez, y otra vez. 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, está hablando, ese ritual, ese derramamiento de sangre de los animales no pueden quitar los pecados. Por lo cual, y aquí empieza a hablar de Jesús, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando allá cuando están solos, allá la Trinidad, los tres, y dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, pero a mí me preparaste cuerpo. 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces está diciendo, los sacrificios y ofrendas lo quita y pone lo último, que es: me diste cuerpo para yo venir a hacer tu voluntad. 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que leímos ahorita en Filipenses? Dice: y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí en Hebreos nos está diciendo lo mismo. Está diciendo:
El 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, el 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, ya no hay que estarlo cada año. Dice, con una sola para siempre los hizo perfectos. 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, está diciendo, cuando ya se han perdonado de veras, ya no los tienes que volver a hacer. Por eso en los rituales dicen, no te hacen limpio, porque cada año los tienes que volver a hacer, y los tienes que volver a hacer, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Dice 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, esta es la conclusión. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces está diciendo, está explicando todo, y la conclusión dice en el 19, así que hermanos, por todo lo que te he dicho, tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Porque Él, si recuerdan, el Antiguo Testamento habla del templo y del tabernáculo, y estaba dividido en tres partes. La entrada, el atrio, entraban ahí, estaban todos los levitas y sacerdotes y todo haciendo las operaciones de lo que eran todos los rituales. Y luego adentro estaba otro lugar, que era el lugar santo, que ahí no entraban los levitas, entraban nada más los sacerdotes con el sumo sacerdote, y hacían otros trámites de los ritos que tenían que hacer. Pero había otro lugar, el lugar más aislado, que era donde estaba el arca, la presencia de Dios que estaba ahí, y esa tenía un velo, de tal manera que los levitas y la gente podía estar en el atrio, nada más los sacerdotes podían estar en el lugar santo, y en el lugar santísimo nada más una sola persona podía entrar, y nada más una vez al año. Ahí estaba solo siempre ese lugar, una persona una vez al año nada más, que era el sumo sacerdote. Y entonces aquí está diciendo, hermanos, ahora nosotros podemos entrar a ese lugar, al lugar santísimo. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. O sea, los corderos que se sacrificaban y todo eso, de como quiera se sacrificaban, pero no les permitía a la gente entrar ni al lugar santo, y no les permitía entrar al lugar santísimo tampoco. Dice, pero ahora, por esa sangre, ese sacrificio de Él, del Verbo encarnado, solamente la de Él, la del Verbo encarnado, la de Él, ahora por Él, todos, no nada más el sumo sacerdote, podemos entrar al lugar santísimo. Y lo dice, ¿por dónde? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ese velo que les dije que había. Dice, eso es, ese camino nuevo y vivo, ¿cuál es? Dice, de su carne, el Verbo encarnado. Vamos a buscar otro pasaje, 1 Timoteo 2, versículo 1, porque estamos hablando que es para acercarnos a Dios, para redimirnos, ya lo vimos, para reconciliarnos, para acercarnos a Dios. 2 Timoteo 1:6. Perdón, la dislexia, todo lo que da. 1 Timoteo 2 del 1 al 6. 1 Timoteo 2 del 1 al 6.
Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Dice Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, hay un solo mediador, un solo mediador. Decíamos que estamos en enemistad con Dios, y dice: y en la cruz, derramando su sangre por su cuerpo, aboliendo las enemistades en su cuerpo de carne, lo acabamos de leer, quitó las enemistades. Y aquí nos está diciendo: ese mediador entre Dios y los hombres, aclara y dice: es Jesucristo, hombre. O sea, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre, el Verbo hecho carne, encarnado. También, se los voy a leer yo, habla de que es para socorrernos. Ahí mismo nos leímos en Hebreos capítulo 2, dice en el 16 y 18, Hebreos 2, 16 al 18, es para socorrernos. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces dice: era necesario que fuera igual a sus hermanos para que pueda socorrerlos. Y dice ahí en el versículo 18: por cuanto él mismo padeció, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos está hablando del Verbo hecho carne. Y por último, vamos a ver que era necesario que el Verbo fuese hecho carne y habitara entre nosotros para destruir al diablo. Para destruir al diablo. Ahí mismo en Hebreos 2, versículo 5. Hebreos 2, 5. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, el que está escribiendo Hebreos está diciendo allá en el cielo, y dice: y ese lugar, dice, no lo sujetó a los ángeles el mundo venidero, que es el que estamos hablando. Dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las sombras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque bueno, hasta ahí está el 7. Lo que leímos hasta el 7 está haciendo referencia de un salmo que está hablando el rey David, y dice: Señor, ¿cómo es que me bendices así? Dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos para que te acuerdes de nosotros? Nos hiciste todavía inferiores, menor que los ángeles. Dice el 8: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, está hablando de lo que dijo, de lo que está diciendo David del hombre. Dice: ¿qué somos el hombre para que nos mires, para que nos visites? Le hiciste inferior a los ángeles. Dice: pero aún así le sujetaste todas las cosas. Y dice el escritor de Hebreos: pero todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas, ¿verdad? Es lo que está diciendo al hombre, que Dios le dijo eso, le sujetaste a él todas las cosas, y todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. 9:
Pero vemos aquel que fue hecho menor, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Está hablando del hombre. Por eso hace referencia antes a lo que dijo David: le hiciste poco menor que los ángeles. Y ahora dice, vemos a aquel que Dios hizo poco menor que los ángeles, o sea, un hombre, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces está diciendo, fíjense lo que está diciendo ahí: el verbo está en la gloria, es Dios, y está diciendo aquí, a Jesús lo hiciste menor que los ángeles. ¿Cómo? Si es Dios, o sea, es Dios, es mayor que los ángeles. Dice, Jesús lo hiciste menor que los ángeles. O sea, está hablando de la humanidad, del hombre. 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré, trae otra profecía del rey David, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces no dice que vino a destruir el imperio de la muerte, dice que vino a destruir al que tenía el imperio sobre la muerte. Esto es, al diablo. O sea, vino a destruir al diablo. ¿Por qué decimos, o dice la palabra, que él tenía el imperio sobre la muerte? Porque el que moría sin esa salvación tenía la muerte eterna, y es el imperio de él. Entonces está diciendo, el verbo encarnado, era necesario que el verbo se encarnara para que él, siendo semejante a todos los que están bajo el imperio de la muerte, dice, probara por ellos la muerte, para que venciera, siendo igual a ellos, padeciera lo mismo, para que venciera al que tenía el imperio sobre la muerte, esto es, al diablo. Y dice, ¿y ya ha vencido el diablo? Dice, librar a todos, a los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? A todos los que tienen el temor de esa muerte eterna y que estamos sujetos a servidumbre, a lo que nos quieran mandar. Si nos mandan, dicen, es que te tienes que ir de rodillas de aquí hasta no sé dónde, nos vamos de rodillas. Y tienes que hacer todos estos sacrificios para merecer esto, lo hacemos, porque tenemos ese temor. Y dice, Jesús, el verbo se hizo carne para que participara de la muerte, y a través de esa muerte, de esa carne que fue muerta, dice, vencer al que tenía el imperio sobre la muerte, para librar a todos los que por temor a la muerte toda la vida estamos sujetos a servidumbre. Qué fea palabra, ¿verdad? La servidumbre. Sujetos a servidumbre, o sea, imagínate toda la vida con la pata en el pescuezo, toda la vida así. Entonces es más que las ofertas de Navidad, ¿eh? Es más que la comida, es más que la reunión familiar. Qué padre que nos vamos a juntar toda la familia, ¿verdad? Pero entendemos lo que estamos celebrando, lo que sucedió, donde se partió el universo en dos, y dice, el Dios de todo el universo, el Dios se encarnó, se hizo hombre. Este misterio, grande es este misterio, Dios manifestado en carne. ¿Qué podemos concluir hoy?
¿Qué es lo que vamos a celebrar en estas fiestas, en estas fechas? ¿Qué vamos a celebrar? El Dios creador de todo, el Dios que gobierna sobre todas las cosas, el Dios que manda sobre toda la creación, el Dios que es soberano por sobre todas las cosas, tomó la decisión de ser el Emanuel, de ser Dios con nosotros. La Virgen dará a luz un hijo y se va a llamar Dios con nosotros. Ese niño de carne y hueso es Dios con nosotros. Y ese niño de carne y hueso que es el Dios con nosotros creció, obedeció a Dios, sufrió la cruz y murió en la cruz y venció al diablo y nos dio la victoria y nos ha librado y nos ha redimido y nos socorre y nos ha reconciliado y nos ha acercado a Dios, porque era necesario que ese cuerpo de carne en la cruz derramara su sangre para que fuéramos nosotros salvados, redimidos. Entonces el plan de la cruz, o lo que sucede en la cruz, esa redención, ese perdón, esa salvación que sucede en la cruz, ya estaba meditado y ya estaba profetizado desde mucho antes, y nos estaba diciendo: la única manera va a ser en que el Verbo se haga carne y habite entre ustedes y muera por ustedes. Y entonces ahora sí dice: Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y el primer milagro que sucede después de que los apóstoles son llenos por primera vez del Espíritu Santo es un paralítico de nacimiento que es sanado. Y les dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, dice, le da un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que está sobre la enfermedad, un nombre que está sobre los divorcios, un hombre que está sobre los pleitos, un hombre que está sobre la escasez. Le dio un nombre que es sobre todo nombre y dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice, y en el instante le tomó la mano y se la jaló y fueron fortalecidos sus pies y fue sanado, etcétera, etcétera. Y se arma el alboroto porque era en el templo y los sacerdotes y todo, dice: ¿qué desorden es este? A ver qué relajo traen. Y se arma el relajo ahí y le piden a Pedro que explique qué es lo que está pasando. Y Pedro se levanta y dice: varones hermanos, dice, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Él ha ungido a su Hijo Jesús y lo ha resucitado de los muertos, y en ese nombre es que ahora ustedes ven a este hombre que está completamente sano. Entonces no nomás el niño Jesús que nació, qué bonito, qué tierno, es el nombre que es sobre todo nombre, que vino a vencer todo. Entonces eso que vamos a celebrar la Navidad estamos celebrando el inicio de ese Verbo encarnado que vino a concluir o a culminar en su muerte en la cruz y su resurrección, y está sentado a la diestra del Padre. Y toda la enseñanza del Nuevo Testamento es en el nombre de Él, en el nombre de Él, en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Entonces es tremendo. ¿Qué podemos concluir? No quise hacer ninguna conclusión mía, dije, déjame agarrar un versículo y así no le fallamos, ¿verdad? Es Lucas 1:35. Lucas 1:35. Está el ángel hablando con María antes de todo esto, con la madre de Jesús, y le dice, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese niño que va a nacer es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando estés viendo toda la mercadotecnia, todo el bombardeo y todas las ideas familiares que hay acerca de la Navidad, esto es lo que la Biblia enseña de lo que es la Navidad, de lo que es el nacimiento, lo que sucedió. El plan eterno de Dios de decir la manera de salvar al mundo de sus pecados es con el Verbo nacer, hecho carne
habitar entre los hombres, morir por ellos, resucitar, estar sentado a la diestra de Dios. Entonces, entendiendo todo eso, vamos a terminar y vamos a orar. Y yo quisiera que orásemos en particular, si alguno aquí entre nosotros hay alguno que está enfermo entre nosotros. Parece que es un cambio de tema, pero es precisamente lo que estamos viendo. O sea, ese nombre de Jesús es Dios que se encarnó, y ese Jesús lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo quisiera que terminásemos orando en particular si hay algún enfermo entre nosotros, y vamos a orar por ellos antes de terminar. ¿Hay alguien que quiere que oremos por eso? Levante su mano si alguien quiere que oremos por eso, y vamos a orar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, les voy a pedir un favor, si en su lugar se pueden poner de pie, nomás para poder verlos quiénes son y poder estar orando. ¿Alguien más? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice ahí el apóstol, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y leímos en Filipenses, dice, estando él en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo, o sea, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces vamos a orar. Los que estén ahí cerca, por favor, los ministros de oración que estén ahí cerca, vamos a pasar para orar, poner manos sobre su hombro, y vamos a orar para pedir esa sanidad en ese nombre, en el nombre de Jesús. Volteemos a ver los que están de pie, y por favor vamos a pasar a orar por ellos. Vamos a orar. Falta alguien aquí, si por favor, faltan 2 personas, si alguien quiere pasar a orar. Allá atrás también falta una persona. Héctor, allá con Gloria. Héctor. En el nombre de Jesús vamos a orar, y toda rodilla se va a doblar, toda enfermedad se va a doblar en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, el Verbo encarnado, que nació y que murió, que derramó su sangre y que Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en su nombre toda rodilla se doble, en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra sobre nosotros, Señor, las declaraciones de tu palabra, que por tu llaga hemos sido sanados. En el nombre de Jesús, tu palabra declarada sobre nosotros, declaramos tu palabra, que por tus llagas hemos sido sanados. En el nombre de Jesús, fuera toda enfermedad, fuera toda dolencia, en el nombre de Cristo Jesús lo atamos y lo echamos fuera, y declaramos tu palabra sobre nosotros, que ya hemos sido sanados por tu sangre, por tu llaga, por tu sacrificio en la cruz, por tu muerte, por tu cuerpo que fue molido, por nuestra sanidad también. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor.
¿Alguien más? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gracias, bendito Señor, por Cristo. Gracias por ese nacimiento del Hijo que nos fue dado, que nació de María, que creció, que obedeció, que fue tentado por todas las cosas como nosotros, que venció, que murió en la cruz, que derramó su sangre, que tú lo resucitaste, le diste un nombre que es sobre todo nombre, y nos has dado en Él perdón, nos has dado en Él salvación, nos has dado en Él reconciliación, y nos has dado en Él el poder acercarnos a ti a través de Cristo. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, y celebramos con entendimiento y con alegría tu nacimiento, Señor Jesús. A ti, Señor, toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, y gracias por esa sanidad que nos has dado, Señor, por Cristo y en Cristo, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, sí, ahora sí ya sabemos que vamos a celebrar. Cuando estés comiendo los tamales, no se te olvide. Duro con los tamales, ¿verdad? No se nos olvide. Y si Dios nos presenta la oportunidad ahí en esas reuniones que vamos a tener, pues ya sabemos qué podemos compartir. Es decir, esto es lo que estamos celebrando: el Verbo que se hizo carne, el plan de Dios, que solamente Él mismo haciéndose carne para sufrir lo que nosotros sufríamos y vencer lo que nosotros no podemos, y morir por nosotros y pagar el precio por nosotros. Eso es la Navidad. No son felices fiestas, no son happy holidays. Es la Navidad, la natividad. Lo que yo estoy celebrando es que Jesús nació, que el Verbo se hizo carne. Eso es lo que estoy celebrando. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús.